Hola, ¿qué tal? Pues quería hoy hablar con ustedes de este problema que son los incendios de hogares que conocemos todos y que hemos todos conocido casos de incendios. Y yo, pues, un poquito más otras personas porque mi padre era bombero profesional durante más de 30 años. Y entonces, para mí, yo vivía antes en una grande ciudad, en una caserna, me parece que puede ser, de bomberos, igual que los de los militares, pero los bomberos. Y entonces lo de los bomberos era lo de mi vida de joven de siempre. Aunque yo no he sido bombero después, porque para mí era un trabajo demasiado difícil. Estando siempre en estrés y viendo algunas cosas, pues cuando llegas del trabajo, tiene la cabeza un poco trastornada. Bueno, y quería hablar de los incendios y ver con vosotros un poquito de lo que se habla en la literatura y darle un poquito más de información y algunos consejos. Con lo que sé, he tenido en mi vida que participar a dos apagón de incendios. Uno de un coche, de un motor que se ha pegado fuego. Yo tenía un extintor en mi coche porque siempre he tenido uno. Y bueno, cuando he visto que al semáforo un coche que se ya estaba quemando, la mujer que estaba fuera del coche, pues he cogido un extintor y he probado a apagarlo con el extintor, el motor que, bueno, y la verdad es que no lo he conseguido. No lo he conseguido porque pienso que un extintor es bien, pero hay que saber utilizarlo bien. Y pues pienso que no sé utilizarlo bien en casos como en un motor donde ya hay fuentes de calor muy altas, carburantes, plásticos, bueno, y bueno, el coche se ha quemado entero. Y yo pues me he quedado sin extintor y la mujer sin su coche. El otro caso fue en mi empresa, donde un armario grande de una máquina se ha declarado un incendio y pues ha sido bastante espectacular. Mi empresa tenía extintores en todas las partes y los puedo asegurar que cuando un armario eléctrico de 2 metros de largo por 2 metros 20 de alto y de 50 de profundidad, con muchos cables, muchos contactores, cuando se pega fuego a esto, pues apagarlo no es tan fácil. Y entonces, y no es una broma, hemos necesitado 15 extintores, y no de los pequeños de coche, extintores de casi, yo digo, de casi 80 centímetros de alto y algunos con ruedas. ¿Por qué hemos necesitado tantos? Pues porque no somos profesionales. Casi seguro que un profesional con uno o dos al máximo lo apagaba. Pero nosotros, electricista, personal de producción, etcétera, pues sin saber utilizarlo bien, no hemos conseguido apagarlo. Entonces, lo que ha pasado durante el incendio, pues que el fuego ha subido y ha atacado cable de muy alta potencia que había más arriba y después, pues entonces han hecho cortocircuitos en estos cables y han saltado los disyuntores en puesto de distribución de electricidad en la empresa y ha cortado la electricidad en varios sitios de la empresa muy importante. Y después han llegado los bomberos una vez que pues, el incendio estaba apagado. Y durante este incendio éramos unos 10 o 15. Yo fui el segundo llegando al incendio. Y lo que he hecho yo es empezar a apagar, pero después he dejado a mis amigos y he ido a buscar extintores. Y como tenía un poco la experiencia, no de apagarlo, pero de conocer los varios tipos de extintores, con mi padre bombero, pues sabía que había que coger extintores de pólvora. Entonces habían de pólvora de todo esto, y entonces para encontrar únicamente lo de pólvora tenía que leer la placa, cogerlo en la espalda, ir corriendo con él, o tractándolo si era sobre rueda, llevarlo a eso y mi amigo después, mi colega, apagando un incendio. Era un momento de, de estrés máximo, porque, porque subía mucho, a los 4 o 5 metros el incendio.
y había un humo a donde no se podía ni respirar. El humo era humo de plástico quemado y de los materiales que había en el armario. No se podía respirar. El aire estaba muy rápidamente totalmente negro arriba de la altura de nosotros, aunque el tejado estaba a unos 4 metros a donde estaba el incendio, 4 o 5 metros, como hemos dicho, y los cables pasando en el tejado. Y pues lo que he hecho yo, una cosa que he hecho para poder ir allí, me he quitado la camiseta. Y con la camiseta me he hecho hacía un filtro para poder respirar sin respirar la mierda. Y tenía la cara toda negra. Situación de estrés total, ¿eh? Pero bueno, lo hemos conseguido y la empresa pues ha necesitado unos 15 días para poner otra vez las instalaciones en marcha, porque había bueno, dinero para esto. Bueno, lo has dicho, un incendio en una casa, si se produce, no pensar que esto se puede apagar de manera muy fácil como en la película. ¿Eh? Esto puede ser complicado. Yo lo aconsejo de tener extintores, de tener uno en la parte donde dorméis, uno en la cocina, otro en el garaje, al mínimo. Con esto, pues si tenéis un problema que sea eléctrico o no, pues tenéis algo que lo permite probar a apagar el fuego cuando empieza. Si el incendio ya está importante, pues ya la cosa está hecha. Una cosa, como estamos en un canal que habla de sistemas fotovoltaicos, yo no he puesto mis paneles en el tejado de mi casa. La explicación es que en Francia los modos de construcción es que en los tejados siempre tenemos una parte de madera donde se pone la parte que protege del agua y del sol. Y si por una razón un panel, y esto ha llegado ya en Francia, se pega el fuego a un panel por una culpa de un componente que está de mala calidad, pues si se pega el fuego en el tejado puede pegar fuego a la casa. En Francia han habido casos, ¿eh? No sé, hay que decir que no existe, pero también el problema es que si hay un incendio en la casa y que los bomberos llegan, si los paneles están en el tejado, pues no pueden apagar el fuego, pues que los paneles, depende del cableado, pero pueden sacar de noche de 20 voltios, de noche, porque de noche hay voltios también, aunque no hay sol, pero de día hasta unos 100, 200, 300, 400, depende de vuestro cableado, de tipo de vuestra instalación. Entonces los bomberos no pueden utilizar las mangueras de profesionales para echar agua en vuestra casa, porque si no, pues ya sabéis. Y entonces en Francia hay muchos casos donde las casas se han pegado fuego y los bomberos no han podido apagar el fuego por cosas de los paneles. En España, como sé que la mayor parte de las casas, el tejado está hecho de cemento, entonces, pues para mí el problema no existe. Cementos y, ¿cómo se dice? Tengo que mirar el vocabulario, perdona, pero bueno, es un canal de un francés originario de Murcia, pero que no tiene todo el vocabulario. Loseta, me parece, vamos a ver. Loseta, las losetas, las losetas. Pues las lotejas, los losetas que tenéis en vuestra casa y con el cemento, el hormigón que tenéis abajo, pues permite proteger vuestra casa en caso de incendio de los paneles, pero no del otro caso de si hay un incendio en vuestra casa, los bomberos para apagar el fuego. Eh, la concepción de las casas en España y en Francia son diferentes y esto también tiene un impacto sobre la manera de poner los paneles en los tejados. Bueno, seguimos. Entonces, para España, como sé cómo están más o menos hechas las casas, de joven he ayudado a la familia a hacer hormigón para las casas, etcétera, etcétera, durante las vacaciones, como nosotros, seguro. Y como nosotros también en Francia. Y entonces he buscado en España las estadísticas sobre las causas de incendio en las casas. Y dependiendo de las fuentes, estamos alrededor de unos 20% de incendios que tienen por orígenes los problemas eléctricos. La cosa que me ha extrañado mucho en España es que para encontrar informaciones
las páginas web donde la encontramos son en los seguros, en vuestros seguros. Y por ejemplo, aquí veis estadísticas. Aquí otra es un PDF, 23%. Y aquí tenéis Fundación Mafre. Bueno, Mafre seguro. Y pues aquí pues vemos cosas de los incendios. PG Group me parece que también debe ser una página de negocio, de abogado, de yo qué sé. Pero también fuentes que no son de profesionales o de técnicos de incendios y de prevención de los incendios. Gente que tiene intereses a esto para el dinero. Entonces, en estas informaciones muy pobres que he encontrado, explican las cosas sobrecalentamiento de las instalaciones por el mal dimensionamiento de los cables. Muy importante. Si, por ejemplo, utilizáis para el invierno un sistema calentador que es de 3000 vatios, por ejemplo, y que utilizáis un cable para que es con cables de sección de 1.5 milímetros cuadrados, pues no va a tener la sección suficiente para aguantar y se van a calentar y se puede provocar un incendio. Pero normalmente si vuestra casa está bien hecha, el cable tiene que ser de 2.5 milímetros cuadrados y el disyuntor que conviene tiene que ser de 16 a 20 amperios, etc. Y para un sistema de 1.5 amperios tenéis que tener un disyuntor de 10 y si se pone un aparato de 3000, el disyuntor tiene que saltar. Entonces, daños en los cables. La verdad es que este caso yo no lo he visto nunca. Y no he oído hablar nunca de esto en Francia. Conexiones defectuosas, eso es muy importante. Es una cosa que mucha gente olvida y es de la que vamos a hablar más con mi experiencia. Electrodomésticos en mal estado. Pues estoy seguro que tenéis, por ejemplo, yo qué sé, un aspirador que la ventilación, la entrada de la ventilación no está llena de mierda y entonces el motor va a funcionar, pero sin el aire para entrar que lo vas a permitir resfriarse y entonces poco a poco el motor se va a calentar hasta pegarse fuego. Pero bueno, normalmente un sistema bien hecho tiene que tener un sistema que llamamos Clixon en Francia, que es un mecanismo que permite el corriente si pasamos una temperatura y se pone en seguridad. Y bueno, de esta manera se puede, con la ventilación, se puede calentar los motores y pegar fuego. También dice problemas de cortocircuito. Pues la verdad es que los cortocircuitos y los incendios para mí es una cosa que me parece un recorte. Porque si tenéis un disyuntor del buen calibre y que funciona, porque he hecho un video donde doy la explicación que todos los años tenéis que manipularlo y verificar si funciona, si tenéis uno que funciona, en caso de cortocircuito, este tiene que saltar y se corta el riesgo de tener un incendio. Por eso es muy importante asegurarse cada año que funcionan vuestros disyuntores de manera mecánica y verificar con controlador de tensión si se corta bien la corriente cuando salta el disyuntor. Bueno, vamos a seguir. Aquí tenemos una página web francesa, bueno, de una empresa que vende, pero que está muy bien hecha y que hablan de los factores. Bueno, he utilizado Google Translate y hablan cosas eléctricas, los enchufes. Por ejemplo, tenés un enchufe yo qué sé, de una cafetera eléctrica y está en marcha la cafetera, la habéis dejado en marcha muchas horas, la habéis olvidada y está enchufada correctamente
en vuestra casa, pero el problema, imagináis que el enchufe no está bien, está viejo, y entonces se hacen mal las conexiones en el enchufe femenino. Y entonces los puntos de conexión son muy flojos y se van a calentar muy poco, y poco a poco, subiendo el calor, el plástico van a emitir gases y llegará un momento a donde el contacto, como el plástico se va a poner blando, pues los contactos se van a hacer mal y va a llegar a una chispa. Y cuando llega la chispa con el gas y el plástico que ya está flojeado, pues se arranca un incendio. Esto tenéis que tener cuenta de esto, los enchufes, que sean los femeninos o los masculinos, no sé cómo se dice en español, mal ou femelle, para los términos técnicos. La ventaja de este canal es que después tengo que buscar el vocabulario cuando me doy cuenta que no lo tengo. Los enchufes, las bombillas. Pues las bombillas, ahora estamos casi todos con bombillas LED, con muy poco calor emitido, pero bueno, dentro hay sistemas electrónicos y a ver, ahora, cómo duran. Yo he tenido que cambiar unos cuantos y sin que haya incendios, pero me parece importante es comprar bombillas de calidad, de marca de calidad, no modelos de marca desconocida, marca conocidas de calidad, porque son circuito electrónico y bueno, como todos, con el tiempo se usan y pues puede pasar a un problema. Entonces, comprar materiales de calidad. Antes con las bombillas, las viejas que tenían una emisión de calor muy importante, pues si tenía la bombilla cerca de un material que se puede calentar y quemar, pues también podría ser una cosa de incendio. Ahora esto con las nuevas bombillas me parece mucho más raro. Cables de extensiones también muy importante. En un enchufe múltiple, por ejemplo, no pasarse de lo razonable, muy importante también. Tenéis también los enchufes que están enrollados, ¿sabéis? Que permite tener un cable de 50 metros. Si tenéis que poner un aparato que hace unos 1000, 2000 vatios en esto, tenéis que coger el cable y salirlo entero, porque si no, el sistema de bobina que hace entonces, vuestro sistema es una bobina, y entonces produce un calentamiento y puede provocar un incendio. Entonces, cuando utilizáis fuertes de potencia con cable, siempre saca los cables enteros. Calefacción auxiliar, muy importante, sí, las calefacciones auxiliar, pues no ponerlas cerca de materiales, de un sofá, por ejemplo. El cableado, pues como he visto antes, cableado. Y bueno, hablan también de los fuegos de cocina, que no son para mí fuegos eléctricos, aceite, lo que sea. Los disyuntores, circuito eléctrico, importante. Y evitar el riesgo de incendio. Y ahora, una cosa donde no se habla mucho, pero yo que encuentro muchas veces en las empresas, y que siempre han sido, casi siempre, siempre las cosas de incendio en la industria, son las conexiones de los materiales. Pero también tengo que darle esta información. En casa de un primo en Murcia han tenido un pequeño incendio que ha sido provocado por los cargadores de teléfono de mala calidad. Esto lo hemos tenido en casa de familia, ¿acordáis? No comprar cargadores de mierda, siempre calidad. Pues uno de mierda no va a tener la protección dentro como un fusible para saltar si hay un problema. Y pues aquí lo he puesto una foto de un tablero eléctrico para enseñar que la causa mayor para mí de los incendios en las empresas eléctricas son las malas conexiones aquí en los tableros, pero en todos los materiales. La segunda cosa de los incendios es que poco a poco, por ejemplo, aquí tenéis contactores,
Pues estos contactores, con la edad, el plástico es más débil, cambia de color, se calienta y entonces los mecanismos no funcionan bien porque se deforma el sistema y los contactos eléctricos se hacen mal y entonces los puntos de contactos son más pequeños y entonces se calienta los metales y después los plásticos y inicia un incendio. Por eso es también muy importante cuando llegan estos tipos de aparatos, para mí son unos 10 años, tenés que cambiarlo. Los contactores, todo lo que corta fuerte potencias. Por ejemplo, si tenéis una calefacción eléctrica de agua, cambiarlo pasado los 10 años. Si son contactores que pasan poca potencia, pues van a durar mucho más. Pero esto, si son contactores de potencia, cambiarlos. 10 años. Esto vale muy poco ya de dinero. Entonces, pero el mayor caso son las conexiones. Cuando se hace una instalación nueva, los electricistas con los destornilladores pues le aprietan bastante fuerte. Es fácil cuando hay nada más que un cable, pero tenemos el derecho de poner dos cables en cada conexión. Cuando tenéis hay dos, es un poco más difícil de hacer una buena conexión. Y lo que pasa con el tiempo, aunque el electricista le ha apretado mucho, pues con el tiempo el metal de los cables cambia de forma, se adapta a la presión que tiene y entonces la conexión no es la de antes. Y lo que pasa es que poco a poco el cable tiene espacio y se puede mover en el sistema sin tener en cuenta que, bueno, en nuestras casas como en la industria, aunque no tenemos muchas vibraciones en nuestra casa, siempre hay vibraciones que no son perceptibles, pero muy pequeñas. Y entonces esto, con el tiempo, el metal que se desforma, hace que pues los cables poco a poco tienen la posibilidad de cambiar de contacto. Y le va a pasar de la misma manera lo que pasa en contactores, pues un cable que no está bien conectado va a ser un punto donde la corriente va a hacer que no pasa bien y que se caliente y que poco a poco se empieza un incendio. Bueno, entonces yo lo que aconsejo, una instalación nueva, venir un año después, llamar al electricista y decirle que aprieta todas las conexiones, que sea en el tablero, en las cajas auxiliares que tenéis de conexiones y también no en los de la luz, pero en los enchufes también verificar. Y una vez que está hecho este trabajo, pues estás tranquilo y venir a los 5 años a hacer otro. Y todos los 5 verificar. Y otra solución que tenéis, pero que es complementaria, no que es diferente, es de comprar una pistola de estas térmicas que valen muy poco, que son unos 15 euros, 20, que permite apuntar los sistemas eléctricos o no y ver la temperatura. Y por ejemplo, cuando pasáis con esto sobre vuestros inversores fotovoltaicos, vuestros sistemas, vuestro tablero, y miráis la temperatura pasando, la leéis. Y si hay un aparato que a donde empieza a estar defectuoso, pues veréis que la temperatura no sea la misma que los otros. Igualmente podéis pasarle en los cables si se podéis abrir el tablero. Pero esto es muy práctico. Lo que hacemos en la industria no tenemos de esto. Tenemos cámaras térmicas. Bueno, aquí no sé la buena palabra. Cámara térmica. Bueno, algo que parece a esto. Y con esto pasamos en todos los armarios eléctricos y miramos el estado de la temperatura de todos los elementos de la instalación y todas las conexiones. Y con esto hemos hecho mucha prevención. Cada año, yo lo hago cada año en mi empresa y pues cada año en las 15, casi en las 100 máquinas que tenemos, máquinas importantes, en las 100 máquinas tenemos 3 o 4 a donde los aparatos se han puesto viejo demasiado rápido
porque seguramente la calidad ha bajado con el tiempo por cuestión de costos en la empresa que hacen los materiales, pero también porque los problemas de conexiones. Y cada año salvamos cuatro casos de incendios con esto. Pasamos nosotros y pasa también una empresa que es esta especialidad en esto, para hacer prevención. Bueno, si queréis podéis comprar esto, pero os digo que lo de antes funciona bastante bien. Yo tengo una y hago el control de la instalación de vez en cuando, sabiendo que, bueno, mi tablero está apretado porque lo he controlado. Por informe, he tenido en mi casa, que tiene 23 años, y he hecho enteramente, totalmente la instalación. He tenido dos averías de conexiones. Y los puedo asegurar que cuando la he hecho, lo he controlado todo y todo bien. Y he pasado siempre al primer año y a los 5 años apretar todas. Pero lo que pasa es que en los puntos de conexión, cuando ponéis dos hilos, hay algunos sitios donde no podéis ver bien lo que hacéis, pensáis que lo hacéis bien y no lo hacéis bien. Un consejo que os doy también, cuando hacéis una conexión eléctrica, lo apretáis, pero cogéis los cables y tirad después a ver si están bien puestos y si no están. Bueno, amigos, espero que este vídeo les haya ayudado. Nuestras casas es una de las cosas que valen más en nuestros ojos y en nuestro dinero. Vivimos dentro con nuestra familia y por esto me parece importante también hablar de la seguridad eléctrica en el medio ambiente de los sistemas fotovoltaicos. Por informe se ha fundido un inversor híbrido aislado que era modelo PIP 4048 enfrente de mí cuando he rearmado un disyuntor. Y pues lo que he visto es que son los transistores se han quemado haciendo chispas, pero sin incendios. ¿Podría ser posible que esta avería hace un incendio? Me parece improbable. Nunca en la industria, en todas las marcas que tenemos, pero bueno, son marcas de muy alta calidad, no he visto un sistema como un variador de frecuencia o de velocidad, de lo que sea, con bastante potencia. No he visto nunca uno con una avería a donde llega después a quemarse, a pegarse el fuego. Siempre son los transistores que se funde, que no funciona y después por el aparato tenemos que cambiarlo. Saludos, amigos.